Radio El Humanista. Bienvenidos a todos nuestros oyentes. Les damos la bienvenida a una nueva transmisión del podcast Voces Universitarias de Radio El Humanista. Soy Mariana Moroato y me acompaña mi compañero André Ramírez. ¿Cómo estás hoy? Muy buenos días a todos. Me encuentro muy bien. Hoy les traemos un programa muy especial donde exploraremos uno de los capítulos más importantes de nuestra historia reciente. Así es. Hoy hablaremos del movimiento estudiantil de 1968, un fenómeno que marcó un antes y un después en la lucha por la democracia en México. Hablaremos de sus líderes, sus demandas y los eventos que llevaron a la brutal represión del 2 de octubre. Pero también recordaremos la valentía y la determinación de aquellos que se levantaron en contra de la injusticia. Así que quédense con nosotros, este es un momento para reflexionar y aprender sobre nuestra historia. Para contextualizar, debemos recordar que el movimiento estudiantil de 1968 surgió como una respuesta a la represión y el autoritarismo de los gobiernos de la época. Exactamente. Los estudiantes se movilizaron demandando derechos y libertades que les eran negadas. Pero, ¿qué llevó a esa movilización masiva? Todo comenzó con la represión de manifestaciones pacíficas. El 22 de julio de 1968, un enfrentamiento entre estudiantes y la policía dejó claro que la tolerancia del gobierno se había agotado. Este movimiento no solo fue una respuesta de los jóvenes a la represión, sino que también encarnó el deseo de cambio de toda una generación. Y fue así como se formó el Consejo Nacional de Huelga. A partir de ahí, los jóvenes comenzaron a organizarse y a hacer eco de sus demandas. El 2 de octubre de 1968 se convocó un mitin en la Plaza de las Tres Culturas en Tlatelolco. Se esperaba una gran participación y así fue. Bueno, en la primera entrevista que le tenemos aquí el día de hoy es con el profe Gerardo Asensio. Les tenemos 3 preguntas, profesor. La primera se la voy a dictar yo. Dice, ¿qué opina de los sucesos del movimiento estudiantil del 68? Híjole, pues fueron sucesos lamentables, ¿verdad? Se perdieron muchas vidas de jóvenes, pero también desde el punto de vista histórico creo que fue muy importante. Dejó un precedente muy importante en nuestro país para la democratización, quieras o no. Ese fenómeno más adelante trajo reformas electorales, etcétera, y mayor conciencia, sobre todo en los jóvenes. Sí hay un antes y un después del 68. ¿Cómo cree que se vivió en México este movimiento? ¿Cómo creo Que se vivió en México este movimiento. Yo creo que hubo muchas posturas. Hubo posturas en donde se vio con mucha rabia, con mucha impotencia, el exceso de fuerza pública que se hizo, la injusticia. Pero también hay que reconocer que hubo sectores donde lo vieron como algo necesario, ¿no? Sobre todo sectores como muy conservadores, ¿no? Que decían estaban en peligro las olimpiadas, chavalos mugrosos con pelo largo, etcétera. Hubo diferentes posturas, pero creo que a la larga la de la justicia fue la que predominó, tanto así que se conmemora el 2 de octubre. Y por último, la última pregunta que tenemos. ¿Qué consejo le da a los estudiantes? Pues yo pienso que a esta edad, cuando normalmente uno pues, no tiene familia, no tiene hijos, y somos más idealistas, por lo mismo que tenemos mayor libertad, pues que la aprovechen para desarrollar un pensamiento crítico. Y muy importante para el pensamiento crítico es no olvidar lo que ha sucedido en el pasado, como lo del 2 de octubre, eso que arriesgaron y los que perdieron su vida por un México más democrático, con mayores libertades y garantías, pues que no lo echemos a la basura, que los jóvenes se pongan las pilas, que lean, no sé, de perdida a Elenita Poniatowska, La Noche de Tlatelolco, donde ahí vienen muchas reseñas, muchas entrevistas de estudiantes, de padres, de intelectuales, incluso hasta de algunos personajes opresores, ¿no? Para que se dé más o menos una idea. Estas son todas las preguntas que le teníamos por hoy, profe. Muchas gracias por participar en la pequeña entrevista que teníamos aquí en
en Voces Universitarias. No, gracias a ustedes por considerarme. Gracias, Buen día. profe. Entre 5.000 y 10.000 personas se dieron cita en la plaza, compuestas por estudiantes, profesores, trabajadores y familias enteras. Era un momento de unidad. Pero la atmósfera estaba cargada de tensión. La plaza fue cercada por policías y militares con muchas horas de anticipación. Y a pesar de que el mitin comenzó sin problemas, la situación cambió drásticamente cuando un helicóptero sobrevoló la plaza y lanzó señales. Y entonces comenzaron los disparos. La represión se desató, convirtiendo un acto de protesta pacífica en una tragedia. Esa noche se estima que entre 300 y 400 ciudadanos perdieron la vida. Miles más fueron heridos o detenidos. Es importante recordar que, aunque el gobierno reconoció un número grave menor de víctimas, la realidad fue mucho más grave. El gobierno manipuló el número de fallecidos en Tlatelolco, minimizando la cifra oficial y desacreditando a quienes informaban sobre un mayor número de víctimas. Bueno, continuando con mi opinión, pues yo creo que me parece que es muy malo, ¿no? Es muy, pues no contar la historia verdadera de lo que ocurrió realmente ahí, ¿no? Porque es una realidad muy dispar la que cuentan los que estuvieron y sobrevivieron en ese ataque a la que cuentan el gobierno. Yo pienso que es un problema muy grande que no se cuente la realidad de los hechos, de lo que ocurrió en esa plaza un apoyo de que está Tlatelolco en el pidiendo 68. el maestro Manolo Arana, ¿sí? Así es. Buenos días, profe. Venimos a hacerle 3 preguntitas acerca del movimiento de 1968. La primera es, ¿qué opina de los sucesos del movimiento estudiantil del 68? Bueno, fue un movimiento que sucedió hace 56 años, en octubre, ¿no? Entonces, creo que fue un movimiento encabezado por estudiantes, muy valioso, porque tenía que ver con la libertad. Los jóvenes exigían participación, espacios, maneras de comunicarse con el sector político, con el sector gubernamental. Y creo que fue muy valioso ese movimiento porque fue digamos, un parteaguas en el sistema político mexicano. Fue, digamos, la primera fisura que se le hizo a un régimen que fue llamado, o que ha sido llamado la dictadura perfecta, ¿no? Cuando un partido político hegemónico gobernó durante 70 años continuos con mucho poder. Yo pienso que fue un gran movimiento, un movimiento que inspiró a muchos mexicanos, a profesionistas y a otros sectores a involucrarse pues en una nueva lucha democrática por la libertad. Sí, por supuesto. La siguiente pregunta que le tenemos es, ¿cómo se vivió en México el movimiento? Bueno, desafortunadamente fue un movimiento violento, o sea, hubo una movilización estudiantil que fundamentalmente se concentró en la Universidad Nacional Autónoma de México, pero que acaparó los reflectores nacionales y también jaló a muchos jóvenes de otras instituciones, ¿no? Como el Politécnico Nacional, como algunas escuelas muy importantes de medicina y otras instituciones, inclusive instituciones privadas, ¿verdad? Algunos estudiantes participaron ahí. Desafortunadamente, ese movimiento fue muy valiente, muy valeroso por los líderes que lo encabezaron, pero tuvimos una participación violenta por parte del ejército mexicano, ¿no? y de un grupo pues de infiltrados que provocaron un enfrentamiento y que finalmente pues llevó a algunos muertos pues como consecuencia de ese enfrentamiento ahí en la Plaza de las Tres Culturas. Y por último, ¿qué consejo le da usted a los estudiantes? Bueno, mi consejo es que los jóvenes deben de participar en política, en actividades sociales. Es muy inspirador cuando los jóvenes asumen su responsabilidad y participan en eventos sociales, en eventos políticos, en partidos políticos inclusive.
pero también desilusiona cuando hoy en México el porcentaje de jóvenes que participaron en la última elección del pasado 2 de junio no rebasó ni siquiera el 15%. Muy bien, profe. Eso sería todo. Muchas gracias por Su su participación. participación. Muy bien, que les vaya muy bien. Gracias. Hasta luego. Continuando con nuestro programa, esta represión no solo afectó a los presentes, sino que dejó una herida profunda en la sociedad mexicana que aún persiste. Y aunque el movimiento fue aplastado, el legado del 2 de octubre sigue vivo. Muchos consideran que fue un punto de inflexión en la lucha por la democracia en México. Sí. En el contexto de una lucha social y política, surge uno de los movimientos cívicos más significativos de la historia contemporánea de nuestro país, el movimiento estudiantil de 1968. Así es. Este movimiento se gestó principalmente en el sector estudiantil juvenil, especialmente en la zona céntrica de México, aunque su eco llegó a rincones más lejanos. Fue un momento en el que la población comenzó a enfrentar el autoritarismo de los gobiernos que habían estado en el poder desde la década de los 30. Por mi culpa, Tomás. Gobiernos que se consideraban los herederos de la revolución, los golpes, pero que se caracterizaban por la represión política. En el micrófono, ¿no? Exactamente. La disidencia Bueno, como les digo, y la protesta estaban completamente aprovechamos prohibidas este en un momentito. panorama que se presentaba Ya como que tenemos democrático. esta entrada, La brutalidad del cuerpo de ya granaderos podemos al disolver empezar una gresca a dar a estudiantil conocer cerca de la nuestros- ciudadela le encendió la chispa del nuestros, descontento. detalles, ¿no? de la infografía. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Muy buenos días, profe. Hola, buen día. Le traemos aquí una pequeña entrevista acerca del movimiento del 68. Aquí le voy a dictar la primera pregunta. ¿Qué opina de los sucesos del movimiento estudiantil del 68? Bueno, de acuerdo con el contexto histórico, pues es un movimiento que se tenía que dar, porque siempre la juventud ha tenido pues esas inquietudes, ¿no? Y como nos lo dice la historia que conocemos sobre el 68, porque no lo conocemos todo, pues fue un movimiento que tendría que haberse dado debido a las condiciones en las que se estaban viviendo en ese momento en el país. Bueno, la siguiente pregunta es ¿cómo se vivió en México este movimiento? ¿Cómo se vivió? Híjole, pues estuvo bien movido, ¿no? Porque si recordamos lo que más se recuerda del movimiento del 68 fue el evento trágico, ¿no? en Tlatelolco, en el que murieron varias personas, muchos de ellos estudiantes, y las cosas subsecuentes a ellas, ¿no? Los arrestos, los abusos por parte de la milicia, etcétera, etcétera. Entonces es muy difícil de olvidarse de eso y pues bueno, yo creo que es una enseñanza que nos ha dejado la historia para que no se repitan ese tipo de situaciones, ¿no? Y por último, la última pregunta. Dice, ¿qué consejo le da a los estudiantes? Híjole, me van a crucificar. Yo pienso que los estudiantes siempre deben de tener el espíritu rebelde, deben estar cuestionando siempre qué es lo que está sucediendo. Necesitan politizarse, pero politizarse de una forma informada, que estamos, pensando en nuestro futuro, hablando como estudiante, y qué es lo que queremos para nosotros en ese futuro. Entonces, sí necesitan ser un poco de rebeldía, tener un poco de rebeldía, ser muy cuestionadores, muy inquisitivos y sobre todo pensar en qué país, qué tipo de país quieren. Porque si están estudiando, se están preparando, van a ser profesionistas, pero además de ser profesionistas tienen que ser profesionales, ¿no? Y eso no se logra nada más con un título, hay que trabajarlo, hay que vivir la experiencia y hay que vivir su carrera, pues en este caso periodismo, hay que vivirlo al máximo, ¿no? Estar comprometidos
tanto con uno mismo, que en primera instancia, como con la sociedad, que es para quien trabajamos ya dentro del periodismo. Eso sería todo, profe. Muchas gracias por su participación en esta pequeña entrevista, Al en contrario, este pequeño gracias a programa de radio. ustedes. Ok. La brutalidad del cuerpo de granaderos al disolver una gresca estudiantil cerca de la Ciudadela encendió la chispa del descontento. En los meses, especialmente en agosto y septiembre, los jóvenes del Instituto Politécnico Nacional y de la Universidad Nacional Autónoma de México se movilizaron como nunca antes. La creación del Consejo Nacional de Huelga el 2 de agosto fue crucial. Permitió organizar y dirigir el movimiento, convirtiéndose en una voz unificada contra la represión del gobierno de Gustavo Díaz Ordaz. Buenos días, profe. Buenos días. Venimos a hacer una pequeña entrevista acerca del movimiento que se vivió en 1968. Y la primera pregunta es, ¿qué opina de los sucesos del movimiento estudiantil del 68? En esos momentos el país vivía una situación muy crítica y a partir de los años 60 hubo una guerra muy fuerte que se llamó Guerra Sucia en contra de cualquier movimiento que pudiera desestabilizar al gobierno. Y entre los estudiantes había mucha conciencia crítica y se oponían a muchas acciones del gobierno. En aquel entonces había mucha persecución de parte del gobierno y había muchos desaparecidos políticos. De hecho, después de los acontecimientos, que fue un acto represivo en contra de los estudiantes y su conciencia social, y se juntó con los Juegos Olímpicos de aquel tiempo, que también estuvieron en crisis y pusieron en crisis al propio gobierno. Tenía un panorama internacional muy adverso México, sin embargo tenía que salir adelante con los Juegos Olímpicos y el gobierno pues mandó reprimir cualquier tipo de manifestación. Gustavo Díaz Ordaz era el presidente, el secretario de Gobernación era Luis Echeverría, quien se atribuyó las órdenes de haber disparado en contra de los estudiantes. Y es un hecho pues, que debe servir a los estudiantes para que cobren conciencia de la actitud crítica que se debe mantener frente al gobierno. Hubo una persecución muy fuerte en contra de estudiantes y hubo muchos desaparecidos políticos. En el país llegó a haber todavía en 1969, 70, en los 70 más de 500 desaparecidos políticos, 12 de los cuales eran de aquí de Chihuahua, algunos incluso de la Universidad Autónoma de Chihuahua. Y había gente aquí, hubo personas que participaron y que tomaron conciencia y pudieron vivir lo que en aquel tiempo se padeció. Uno de ellos es el profesor Jesús Vargas, que también ha dado clases aquí en la universidad, es un historiador que ha ofrecido sus investigaciones en torno a este tema. Pero creo que debe ser algo que debe servir para los estudiantes para conservar una actitud crítica, ser menos conformistas y tratar de buscar pues, algo mejor para la sociedad, ¿no? Creo yo. La siguiente pregunta que le tenemos es, ¿cómo se vivió en México el movimiento? Había mucha tensión, mucha tensión y temor entre los estudiantes y entre otros sectores sociales que se oponían al régimen del Partido Revolucionario Institucional, que era prácticamente una hegemonía política. Eso es lo que se estuvo viviendo en ese momento y había mucho temor, porque cualquier inconformidad había riesgos de una seria y dura represión. Represión quería decir desaparición de personas, tortura de personas, hombres, mujeres, y esto se desató mucho en contra de los estudiantes aquí en todo México. Muy bien. Y como última pregunta, ¿qué consejo le da usted a los estudiantes? Que conserven una actitud crítica frente a todas las acciones de gobierno y de los poderes políticos y religiosos, y además que no permitan el dominio económico sobre los más desfavorecidos, ¿no? Y sobre todo conservar una actitud crítica
de crítica social. Creo que es lo que más convendría. Muy bien. Muchas gracias, profe, por participar con nosotros. Gracias. Hasta luego. Bueno, a continuación habíamos mencionado el gobierno de Díaz Ordaz. Pero, ¿qué pasó realmente? ¿Qué pasó en su sexenio? Estuvo marcado por un tema del programa central, pero su gobierno albergó los primeros Juegos Olímpicos inaugurados el 2 de octubre y también estuvo la Copa del Mundo del 70. En el desarrollo económico, el gobierno de Díaz Ordaz continuó con la política de desarrollo estabilizador que había comenzado en las décadas anteriores. Buscaba mantener la estabilidad económica con un crecimiento sostenido, baja inflación y estabilidad de cambio. Hubo un crecimiento en los 60s con la industrialización y la construcción de infraestructura. Sin embargo, los beneficios no se distribuyeron de manera equitativa, lo que generó desigualdades sociales. Continuando con estos puntos, otro de los puntos centrales de Díaz Ordaz fue las obras de infraestructura. Su gobierno invirtió en importantes proyectos de infraestructura. Destacan la construcción del metro de la Ciudad de México, inaugurada en el 69, la inversión en carreteras, presas y hospitales. También buscaba modernizar el país y mejorar el transporte y servicios públicos. Otro punto importante que mencionar sobre el gobierno de Gustavo Díaz Ordaz son las relaciones internacionales. Durante su mandato, México mantuvo una política exterior de neutralidad y su intervención. Un evento internacional destacado fue la organización de los Juegos Olímpicos de 1968, lo que puso a México en la mira internacional. Sin embargo, la masacre de Tlatelolco, que ocurrió poco antes de las Olimpiadas, manchó la imagen del país en el escenario internacional. El control de medios y censura. Díaz Ordaz ejercitó un control férreo sobre los medios de comunicación, limitando la libertad de prensa y reprimiendo a aquellos que criticaban al gobierno. Esto formaba parte de una estrategia para mantener la estabilidad y evitar el cuestionamiento de su autoridad. Así es, las demandas eran claras: la libertad de los presos políticos y la derogación de artículos del Código Penal que criminalizaban la disidencia. A pesar de la disposición al diálogo, solo respondió con violencia. El CNH, que hace referencia al Consejo Nacional de Huelga, organizó brigadas informativas para mantener a la población al tanto y recaudar fondos para sus acciones. Las marchas se convirtieron en un canal de expresión del descontento, donde se escuchaban consignas burlonas contra las autoridades, especialmente las policíacas. Pero la respuesta del gobierno fue brutal. El desalojo de manifestantes, la ocupación de universidades y una creciente represión marcaba el panorama. Y mientras tanto, el presidente Díaz Ordaz, en su informe del 1 de septiembre, advertía que no toleraría más la quebrantación del orden. El conflicto escaló. El 2 de octubre, el CNH convocó un mitin en la Plaza de las Tres Culturas, donde se reunieron entre 5.000 y 10.000 personas. La plaza estaba cercada por policías y militares. La situación era peligrosa, pero el mitin comenzó sin incidentes, hasta que un helicóptero lanzó señales. Entonces comenzaron los disparos. La multitud, que buscaba expresar su voz, se convirtió en un blanco de la represión. Años después, el gobierno reconoció un número menor de víctimas, pero la realidad fue mucho más grave. El movimiento estudiantil de 1968 fue aplastado, pero dejó una huella imborrable en la lucha por la democracia. Recordemos siempre este momento crucial en la historia de nuestro país. La voz de la juventud es poderosa y sigue resonando en la lucha por la justicia. Recordemos que la memoria es esencial. Cada año se realizan actos conmemorativos para honrar a las víctimas y reafirmar el compromiso con la justicia. Así es, la voz de la juventud de 1968 resuena en cada manifestación que busca un México más justo y democrático. Al mirar hacia atrás, es fundamental aprender de nuestra historia para construir un futuro mejor. Así es, sigamos aprendiendo de nuestra historia y recordar que el 2 de octubre no se olvida. Agradecemos a nuestros oyentes por acompañarnos en este recorrido por la memoria. Es un deber recordar y reflexionar. Y así llegamos al fin de nuestra emisión de hoy. Gracias por acompañarnos en esta edición de Voces Universitarias. Ha sido un placer compartir con ustedes todas las noticias y eventos de nuestra querida universidad. No olviden sintonizarnos la próxima semana para más novedades y actividades. Sigamos luchando por un México en el que todos los derechos sean respetados. Hasta la próxima y que tengan un excelente día y un buen inicio de semana. Nos vemos en la siguiente emisión de Voces Universitarias. Cuídense. Audio Jungle.